Le voy a pedir ya al ministro Soria, muy buenos días, ministro, muy buenos días. Una primera valoración de estos datos. En un mes, el de enero, tradicionalmente muy malo. De hecho, hace 45 años que no se crea empleo en un mes de enero, ¿no? Desde el año 69. Efectivamente, pero lo primero que hay que decir es que siempre que aumenta el paro es una mala noticia. Por tanto, esta no es una buena noticia. Ha aumentado el paro prácticamente, como hemos visto, en el mes de enero en 78.000 personas. Y cuando hay 4.500.000 personas en desempleo en un país como es España, esa no es una buena noticia. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que en enero, tal como usted ha dicho, siempre hay un aumento de paro. Nunca ha habido un mes de enero en el que no haya aumentado el paro. Pero este aumento del paro que se ha dado en enero del año 2015 es el menor aumento desde el momento de precrisis del año 2007. Por tanto, no es una buena noticia, no es un buen dato, pero sí confirma que la tendencia que lleva el mercado de empleo es bueno, porque si lo consideramos en términos desestacionalizados, es decir, quitando el efecto calendario, el empleo habrá disminuido y el paro el empleo habrá aumentado y el paro habrá disminuido en el mes de enero. Antes de seguir con esas valoraciones, queremos saber, Marta, cómo recogen estos datos en la cola del paro. Cuéntanos. Buenos días, pues la cifra no es nada positiva, 70.000 personas más en paro y por eso nos hemos venido nosotros aquí hasta la Oficina de Empleo de Alcobendas para conocer la opinión de las personas. Ellos vienen aquí tanto a sellar el paro o a apuntarse, como es el caso de Judith. Judith, muy buenos días. Buenos días. ¿Vienes a apuntarte hoy? A apuntarme, sí. ¿Cuál fue tu último trabajo? Fue en Ocaso de agente comercial, pero nada, 4 meses. O sea, fue un trabajo temporal. Sí. ¿Tienes esperanza de encontrar trabajo pronto? Pues llevo tiempo ya buscando y cuesta bastante, la verdad. O sea que va a ser que me va a costar. Bueno, pues así es como se encuentra la gente ahora mismo. Judith sigue en paro y seguiremos aquí para conocer más testimonios de personas. Volveremos en unos minutos contigo, Marta. El Gobierno se ha comprometido, ministro, a crear 600.000 puestos de trabajo en este año 2015. Vista la cifra de enero, ¿cree que eso será posible? Lo vamos a hacer. Es más, durante el año 2014, cada día de ese año 2014, 1.200 personas que se despertaban en situación de desempleo se acostaban de altas en la Seguridad Social. Es decir, durante el año 2014, cada día se crearon 1.200 empleos en España. Y durante el año 2015, a pesar de ese dato del mes de enero, considerando todo el año y teniendo en cuenta lo que va a crecer la economía española, van a crearse cada día 1.500 puestos de trabajo, que son aproximadamente... ¿1.500 por día? Por día, que son esos 600.000 empleos al año. 600.000 empleos al año, año 2015, con los 433.000 empleos que se crearon en el año 2014, quiere decir que entre el 14 y el 15, los 2 años de recuperación, se habrán creado en el entorno de 1 millón de empleos nuevos en España. Cuentan ustedes que los datos serán bastante mejores a partir del mes de marzo, mayo, ¿no? Efectivamente, porque ahora mismo la previsión de crecimiento que hay para la economía española, aquella previsión con la que hemos hecho los presupuestos del año 2015, es que la economía va a crecer un 2%, pero ahí no está incluido todavía el efecto de la caída en el precio del petróleo, desde $115 el barril en junio del pasado año hasta un promedio de 60-70 dólares barril que se estima que va a estar este año, y tampoco está incluido el efecto de la devaluación, de la depreciación de nuestra moneda, del euro en comparación al dólar. ¿Y eso qué efecto positivo va a tener? Pues lo del petróleo, que vamos a pagar menos por la factura del petróleo que compramos, y la devaluación porque van a abaratarse nuestras exportaciones, nuestras ventas al exterior, y cuando una economía aumenta sus exportaciones, eso también es crecimiento. Y contando con esos dos comodines que al Gobierno le han caído ahora mismo del cielo, ¿qué crecimiento pronostican ustedes que vamos a tener? Bueno, el 2 es el oficial. Lo primero que hay que decir ¿2,5? es que esos dos datos son buenos, pero el Gobierno lleva 3 años haciendo reformas, es decir, que esos datos nuevos estará no usted serían... de acuerdo que la bajada del precio del barril no tiene que ver con el Gobierno. Muy bien, no tiene que ver con la reforma, pero que hay un proceso de reforma. ¿Cuánto? Pues la revisión de la previsión de crecimiento se hará aproximadamente en primavera y serán algunas décimas superior a ese 2%. Se ha estimado en el entorno de un 2,5%.
2,4 o un 2,5%. Si ese fuese el caso, el incremento en la generación de empleo sería todavía mayor a esos 1.500 nuevos empleos diarios que se estima con un 2% en el año 2015. Me hablaba usted, ministro, de las exportaciones, pero están tirando menos. Por lo menos en el año 2014 hubo, bueno, pues la demanda externa, digamos, un cierto retroceso. Bueno, fue ligeramente negativa. Bueno, lo que quiero decir es que España hoy está vendiendo al exterior, está exportando más que nunca a Latinoamérica, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a África. Es decir, están aumentando nuestras ventas al exterior en todos los mercados. Lo que ocurre es que cuando analizamos el comportamiento del sector exterior hay que ver lo que las empresas españolas venden fuera y lo que compramos desde fuera, es decir, lo que importamos. Y ahora estamos importando más. ¿Y por qué estamos importando más? Porque fruto de esa recuperación está aumentando el consumo y al aumentar el consumo aumenta la demanda que hacemos de bienes y servicios producidos a nivel nacional, pero también aumenta la demanda que hacemos de los bienes que se producen fuera. Eso aumenta las importaciones, que es aumentar las compras, y por tanto, al aumentar las compras, ya ese saldo de la balanza comercial no es tan positivo. Pero lo importante es que el saldo exterior, eso que se llama la balanza de pagos, donde está el conjunto de pagos e ingresos de la economía española con el resto del mundo, va a seguir siendo positiva a lo largo del año 2014. Sobre todo 2015. porque en el 2015, pero ya lo fue en el 2014. ¿Por qué? Porque el comportamiento del sector turístico ha sido simplemente extraordinario también. ¿Qué previsiones tienen para el sector turístico en este 2015? Para el sector turístico, lo normal, como está yendo ya la temporada de invierno, es que haya un buen comportamiento, teniendo en cuenta que el turismo a nivel mundial es una actividad que está subiendo, está creciendo aproximadamente en el entorno de un 4 a un 4,5%, pero en España está creciendo por encima, es decir, en el año 2014 crecimos un 7,1%. Este año desconocemos cuánto va a ser, lógicamente, porque estamos todavía muy a principios de año, pero las perspectivas son buenas. Hablamos mucho del turismo, es verdad que es uno de los principales motores de la economía española, pero ¿qué pasa con la industria, ministro? Porque en eso siempre estamos por detrás. Bueno, la industria ha tenido en España, al igual que en muchos países europeos, a lo largo de los últimos 12 o 14 años, un proceso de disminución de su peso en el conjunto de la economía. ¿Y eso por qué es malo? Pues es malo, en primer lugar, porque el empleo que genera la industria es un empleo más estable que se genera en otros sectores, porque la industria está constituida por sectores que innovan más, la industria está constituida por sectores que exportan más, y a partir de ahí, ¿cuál ha sido el objetivo del Gobierno desde principios de esta legislatura? Pues intentar que el peso de la industria sea superior en la economía. ¿Lo está haciendo ahora mismo ya sí, está subiendo eso que se llama el valor añadido bruto de la industria en la economía. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos adoptado medidas para apoyar a sectores industriales concretos, el caso del automóvil, el caso del sector naval, el caso de la industria aeroespacial, o por ejemplo, porque hemos puesto sobre la mesa medidas para impulsar planes de innovación que ayuden a empresas industriales extranjeras e inversores extranjeros a que elijan España en vez de que elijan otro país. Con toda la inversión en I+D está muy por debajo de la media Está europea. muy por debajo en comparación a lo que había hace unos años, pero también es verdad que se está recuperando ligeramente a lo largo del año 2014 y que eso está impulsando también la industria. Y tengas en cuenta que tenemos una herramienta que es la Agenda para el Fortalecimiento Industrial de España, que son medidas no solo del Ministerio de Industria, sino de todos los departamentos económicos del Gobierno, porque ahí hay medidas desde mejoras de la logística en España para las industrias, mejoras del sector del transporte, mejora del marco laboral para que haya una mayor posibilidad de contratar trabajadores, y todo eso también influye. Hablamos del consumo, antes nos referíamos a las exportaciones. Las ventas de coches crecieron un 27,5% en enero, es la mayor subida en 20 años. ¿Vamos a tener un año récord en cuanto a ventas de coches? Bueno, ya lo hemos tenido en el año 2014. En el año 2014, el conjunto de las 17 fábricas de automóviles que hay en España, representantes de 10 grandes empresas multinacionales de fabricación, fabricaron 2.400.000 vehículos. Eso es un récord en relación a todos los años anteriores, que había venido disminuyendo. De esos 2.400.000, aproximadamente unos 855.000 son matriculaciones dentro y el resto, 1.500.000, son exportaciones. Por tanto, ahí también el sector de la automoción está, digamos, teniendo un comportamiento muy importante para ayudar a vender más fuera, a exportar más fuera y, por tanto, a crecer. Esto en parte es gracias al plan PIBE. ¿Se plantean otros planes PIBE para otros sectores, por ejemplo, los electrodomésticos? Bueno, los planes PIBE, que son los de incentivo al vehículo eficiente, son buenos en primer lugar porque
aumentan la fabricación, aumentan las ventas, pero también son buenos porque están sustituyendo vehículos antiguos, viejos, que son ineficientes, que contaminan más, por vehículos nuevos que son vehículos que contaminan mucho menos. Desde el punto de vista, por tanto, de la eficiencia energética son buenos, pero qué duda cabe que está repercutiendo muy favorablemente en ese incremento de fabricación y también de ventas. En cuanto a otros sectores, lo estamos estudiando, no hay ninguna decisión tomada, pero desde luego todo aquello que sirva para, a través de la eficiencia energética, mejorar la producción, desde luego. Porque leemos, por ejemplo, en Voz Populi que eran partidarios de un plan PIB para electrodomésticos, pero el ministro de Guindos y Álvaro Nadal no lo querían porque dicen que eso solo favorece a las empresas alemanas. No, bueno, vamos a ver. No sé si hubo debate. También hay, vamos a ver, sobre eso. fabricaciones de electrodomésticos ahí en España y fuera de España, igual que las hay de vehículos, ¿no? Pero al final, sea cual sea la decisión que se adopte, son decisiones del Gobierno. Igual que los planes PIB, podría parecer inicialmente que el hecho de dar 1.000 euros del Estado a un consumidor para que compre un coche podría considerarse como poco ortodoxo, pero ¿cuál es el tema? Que ese aumento de la venta también origina un retorno en términos de los impuestos que se están recaudando. Por tanto, ahí se está recuperando ese dinero que se está dando. Tenemos que ver, efectivamente, si en otros sectores ocurre o no ocurre lo mismo en términos de retorno, ¿no? Ministro, nos venden ustedes recuperación, pero el grifo del crédito a empresas y familias continúa más bien cerrado, porque el año pasado cayó por 6º año consecutivo. ¿Qué está fallando? Vamos a ver, si uno observa la recuperación, lógicamente, mientras haya, como hemos visto, 4.500.000 parados, es muy difícil hablar de que la crisis ha desaparecido en su totalidad. Pero lo importante, hay personas que antes estaban en desempleo y que ahora tienen un empleo. Sí, para todas esas personas, lógicamente, hay una mejora de la situación económica. Hay, por ejemplo, pequeños empresarios que eran proveedores de ayuntamientos, que le habían hecho algún tipo de servicio, que no habían cobrado y que con el plan de proveedores del Gobierno han cobrado esa factura. Sí, luego eso también es una mejora. Ahora bien, ¿el crédito está fluyendo como nos gustaría? Todavía no, pero está fluyendo más crédito del que fluía hace 3 años, porque la primera condición para que fluya crédito es que esté saneado el sistema financiero. No lo está. El sistema financiero ya está saneado, se ha introducido. ¿Y por qué no se nota? Sabiendo que además el BCE ahora está inyectando un billón de euros en la economía europea. Vamos a ver, el crédito al consumo ha aumentado, el crédito para vivienda ha aumentado. Lo que ocurre es que todavía no está fluyendo como sería deseable que fluyera para que aumentara todavía más la inversión. Pero desde luego con datos del Banco de España. Con los datos del Banco de España parece que solo ofrece a chorros el crédito a la administración, que sigue muy endeudada. La administración sigue muy endeudada, pero el gasto público del conjunto de las administraciones públicas, fíjese, se ha disminuido, que en el año 2011 lo que el Estado gastó de más en relación a lo que podía fueron 93.000 millones de euros, de ahí el déficit de ese año de 9,3%, y a lo largo de todo este año ha ido reduciéndose ese gasto de tal forma que el déficit público hoy se ha reducido en aproximadamente unos 4,5 puntos respecto al que había. Todavía no del todo, es verdad, pero desde luego es evidente que ha habido una caída de gasto público a lo largo de estos 3 años. Ministro, Goldman Sachs aconseja no comprar en el IBEX por temor a Podemos. Los inversores temen que gane las elecciones y luego no cumplan sus compromisos, como creen que puede ocurrir en Grecia con Syriza. ¿Qué responde usted a eso? Lo primero que le respondo es que yo tengo el convencimiento de que el Partido Popular no solo va a ganar las elecciones generales, sino que va a ganar también las municipales y las elecciones autonómicas, y que por tanto vamos a poder seguir aplicando las políticas de reforma que han conseguido que donde había antes recesión hoy haya crecimiento económico y donde había antes destrucción de empleo hoy haya creación de empleo, con la salvedad de este mes de enero, que como le dije antes, lógicamente siempre es un mes que se destruye empleo, pero en el conjunto del año vamos a aumentar. La realidad demuestra que cuando hace 3 años los inversores se iban de España porque era un país que no tenía confianza, que no tenía credibilidad, que estaba al borde del rescate, que estuvimos a punto de llegar a la situación de Grecia y por tanto no depender de nosotros mismos, sino de aquello que nos prestaran las instituciones europeas y las multinacionales, y ahora resulta que es un país donde vienen inversores. Hoy ya nadie pregunta fuera de España por cuándo es el momento en el que vamos a pedir el rescate. Hoy lo que preguntan es, oiga, dígame usted si usted considera desde el punto de vista del Gobierno que es más interesante para invertir el sector de la industria, el del turismo, el de las telecomunicaciones o el del sector de la energía. Por tanto...
Sí, no, perdóneme, pero por mucho que ustedes insistan en que España no es Grecia, y es verdad que no lo son, parece que nuestros destinos van unidos, porque lo que ocurra en Grecia nos afecta a nosotros. El propio Wall Street decía días atrás que habrá que sacrificar Grecia para salvar a España, porque si Europa abre la mano con Syriza, eso sería una victoria para Podemos. No, pero lo que no se pueden hacer es cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Mire usted, en lo que puede afectar lo de Grecia a España es que España tiene con Grecia un préstamo de 26.000 millones de euros, es decir, de los 370.000 millones de euros que debe Grecia al resto del mundo, resulta que 26.000 millones dentro de los 220.000 que debe a la Unión Europea son de España. Hemos puesto 550 euros cada español. Claro, entonces los españoles y España tienen que saber que esos euros que les hemos prestado van a ser devueltos en las condiciones que hemos pactado, porque claro, si usted me hace a mí un préstamo, me lo hace en determinadas condiciones y luego unilateralmente yo decido que cambio esas condiciones, lo primero que va a decir usted es, oiga, mire, pues yo ya de entrada no le presto más. Entonces, Grecia lo que debe tomar en consideración es que la Unión Europea es una organización que tiene una serie de reglas que todos tenemos que cumplir y por supuesto que todo se puede hablar, pero lo que no se pueden discutir son las condiciones en base, yo a usted le he prestado porque eso lo han prestado en el caso de España los españoles. Lo que ocurre es que la austeridad, las recetas, parece que no han acabado de funcionar. El propio Obama le ha echado un cable a Alexis Tsipras y ha dicho que Europa no puede seguir machacando a un país que se está hundiendo en la depresión y que la mejor manera de reducir el déficit es mediante el crecimiento. Eso es lo que hemos hecho en España. Esa es la razón por la cual en España teníamos una recesión donde la economía venía cayendo durante 6 años y en el año 2014, por primera vez en 6 años, la economía española no cayó, sino que creció un 1,4%. Esa es la razón por la cual este año, en el año 2015, vamos a crecer un 2% y probablemente algo más por lo que le decía anteriormente. Pero eso es porque en España hemos hecho los deberes como los teníamos que hacer, con un gran esfuerzo de la sociedad española, que ya empieza a ver cómo, con la salvedad de este mes de enero, se empieza a crear empleo y vamos viendo que la recuperación y las reformas van teniendo efecto. Siguiendo con Podemos, ministro, quiero que escuche el número 2 del Gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, que decía esto sobre el chavismo y Europa. Ahí está lo que pasó en Grecia, ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde. Eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero. Eso es el chavismo. El chavismo está llegando a Europa, primero Grecia, luego España. Le puedo asegurar rotundamente no. En España yo creo que la sociedad española es una sociedad madura que tiene sentido común y desde luego no va a apostar por fórmulas como el chavismo y creo que no lo va a hacer porque ha empezado, como le decía antes, la recuperación. Yo creo que quienes tienen que explicar esto son quienes efectivamente han hecho de ese discurso chavista el eje central de su discurso o al menos lo han hecho hasta hace no mucho tiempo. Enseguida les doy la palabra a nuestros contertulios. Déjame que le pregunte por el recibo de la luz. En enero volvió a subir un 3,2%. Quiero que escuchemos lo que decía usted y también el presidente de UNES hace unos días, aquí en Espejo Público. No solo no lo confirmó, sino que lo niego y de hecho Red Eléctrica Española está en estos momentos sacando un comunicado para desmentirlo. Desconocemos absolutamente cuáles son los datos en base a los cuales se ha hecho esa afirmación, pero lo que sí le puedo decir es que en el precio de la luz hay dos términos, hay dos conceptos. Hay un término que es el de la energía. En estos 22 días que llevamos de enero, ese término no solo no ha aumentado, ha disminuido, y después está el término de potencia, que sí ha aumentado ligeramente. En todo caso, en modo alguno es un incremento del 5%, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre en los próximos días que quedan del mes de enero, pero puedo decir que por la climatología que estamos teniendo en cuenta las lluvias y teniendo en cuenta el viento, pues lo normal es que no vaya a haber ni muchísimo menos ese incremento del 5%, pero puedo decir más, si nos fijamos en los precios a futuro, para el mes de marzo están dando precios inferiores del orden de aproximadamente unos 38 euros por cada megavatio. Bueno, yo primero no soy consciente de que haya subido. El mercado mayorista es un mercado que funciona según la ley de oferta y demanda. Ha habido un pico importante de demanda durante los primeros días de este año, del 15, ¿no? Esto es esencialmente por la recuperación, y de hecho en el mes, la primera semana o el último día de la primera semana del mes de enero, la demanda ha sido un 30% superior al último día del mes de diciembre del año anterior.
La patronal eléctrica lo negaba, usted lo negaba, pero el caso es que ha subido un 3,2% la luz en enero. Pero fíjese que cuando yo hacía esa afirmación era el día 22 de enero y no había terminado el mes de enero. Por tanto, con los datos que había en ese momento, lo que reflejaba la realidad era exactamente lo que decía en aquel momento. Ha acabado el mes de enero y durante todo el mes de enero efectivamente ha habido un incremento, porque ha habido un incremento de la demanda, ha habido menos viento que el año pasado y ha habido mayor utilización del carbón. Pero cuando decía antes, ha vuelto a subir, no ha vuelto, porque en el año 2014 disminuyó y en el año 2013 disminuyó, y disminuyeron por primera vez en el periodo 2004 al 2012, que aumentaron con ritmos aproximadamente de un 6%. Usted dice que bajó, y lo dice basándose en datos del INE, en concreto el año pasado un 3,7%. El caso es que Facua le contradice, porque en este gráfico lo podemos ver claramente. Dice esta organización de consumidores que la tarifa media de la luz se ha encarecido en 12 euros en un año. De los 67,62 que había que pagar de media en enero de 2014 a los 79,62 que ha habido que desembolsar este mes. El pico más alto lo encontramos el pasado mes de septiembre. A la vuelta de las vacaciones de verano la factura media fue de 80,63 euros. Insisto, según datos de Facua. Sí, los datos son los del INE y los datos son los de Red Eléctrica, que es el operador del sistema. Y es verdad que el INE y Red Eléctrica tienen una diferencia, pero porque, como ha reconocido el INE, en la medición no ha tenido en cuenta que hubo una devolución a los consumidores por primera vez en la historia de lo que se pagó en exceso durante el primer trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque el gobierno fijó por un real decreto un precio y resulta que el precio del mercado luego fue inferior. Y en ese real decreto se decía que si era inferior a lo que realmente había fijado el gobierno, la diferencia se le devolvía. Si se incluye la devolución que se hizo en el mes de junio a cada consumidor, entonces esa discrepancia ya no existe. Ya no existe. O sea, que el problema es que Facua no ha tenido en cuenta esa devolución. No lo ha tenido en cuenta. Pero, ministro, nos estarán viendo desde casa y la gente dirá, por Dios, si es que a mediados del mes de enero dicen una cosa, acaba el mes y es otra. Pero lo ¿Cómo que hay que uno ver, hace cálculos pues le voy domésticos a decir, sabiendo que la luz sufre tantos vaivenes? Pues le voy a decir, porque cuando se considera cómo ha evolucionado el precio de un bien o de un servicio, hay que considerar todo el año. Por ejemplo, usted tiene el índice de precios al consumo, lo que mide la inflación en un año, y en España usted lo ve el año 2014 y ha bajado un 1,1%. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya habido meses donde haya aumentado y meses donde haya disminuido. Por tanto, el precio de la luz en este mes de enero ha subido, pero lo que están marcando los mercados a futuro, donde se negocia la electricidad, es que ese precio va a tender a la baja, entre otras razones porque influyen las condiciones meteorológicas. Y cuando hay más viento, baja el precio de la luz. Pero baja el precio de la luz y ahora que hemos reformado el sistema eléctrico y hay un nuevo sistema de incentivos para la energía eólica, ahora sí que se traslada directamente al precio, cosa que antes no ocurría. Pero si la economía va mejor y aumenta el consumo, sube el precio. Entonces compensamos la bajada del viento. Es que una de las razones de ese aumento del mes de enero ha sido, como le decía antes, que ha habido menos viento, menos energía eólica, ha habido más carbón, que es más caro, y ha habido más demanda. Al aumentar la demanda también aumenta el precio. Esa es otra de las razones. Y por tanto, como damos por hecho que va a haber cierta recuperación, usted mismo ha dicho un crecimiento del 2,4% este próximo año, o este año, perdón, 2015, cabe pensar que eso también se reflejará en el recibo de la luz. Por ese lado sí, pero por otro lado, si entra más energía eólica, que es más barata, o si entra más energía hidroeléctrica como consecuencia de la lluvia, que también es más barata, entonces baja. Y esos precios que están marcando a futuro el mercado indican que, tomando en consideración todos esos elementos de demanda, de si hay más viento, de si hay más agua, todo eso marca una tendencia a la baja. ¿Usted puede asegurar que en el año no lo 2015 puedo asegurar, va a bajar? No lo puedo asegurar porque esto depende de los mercados, eso no lo puede asegurar nadie. Es más, el precio de la electricidad varía cada hora. Por ejemplo, hoy a las 12 de la mañana se sabe cuál va a ser el precio para el día de mañana, para las 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, y cada una de esas horas tiene un precio distinto. Si uno entra en internet y va a la página web del mercado de la electricidad, podrá ver cuál es el precio para cada hora distinto de cada una de las horas del día de mañana. Por tanto, eso no se puede prever, es imposible. Se fija cada día. Una inseguridad tremenda, claro. Uno siempre puede acogerse a esa tarifa fija todos los meses para no tener que sufrir esos vaivenes. Ahora es al contrario, genera más seguridad porque cada consumidor puede elegir entre o bien acogerse a lo que se llama precio voluntario
empresario, del pequeño consumidor, o bien hacer un contrato bilateral con su comercializadora, o bien acogerse a un contrato estándar a que se obliga a cada comercializadora de electricidad. Es decir, hay hasta 3 modalidades distintas a las que cada uno puede acogerse libremente. En nuestro país, y ahora me remito al diario ABC, tenemos 4 millones de pobres energéticos. Se calcula que un 9% de hogares tienen que elegir entre pagar la luz o otros servicios básicos, como por ejemplo podría ser la comida. Lo vemos. Esta mañana, ya te digo, han estado cortando agua. A mí he tenido la suerte de que no me la han cortado todavía. De momento, hoy. Ana, ¿ahora mismo tienes dificultad para pagar las Ahora facturas? mismo en mi casa no cobro nada, de nada. Vamos, nada. Pero tienes luz ahora mismo. ¿De momento? ¿Y cómo estás pagando esa luz? No, yo voy a la gente y se lo pido. Esto es lo que me quieren obligar a pagar, ¿sabes? 107 euros todos los meses, ¿no? Y es que te lo exige porque si no vienen los señores y te cortan. Ana, tú para pagar las facturas de luz y agua... Recurro a la gente que conozco. ¿Y sacrificas incluso otras partes del presupuesto? Es que no tengo presupuesto. Es que yo no puedo sacrificar ningún presupuesto porque es que no tengo presupuesto. Pero ¿se puede decir que, por ejemplo, dejas de comer en condiciones? Sí, no, ya el comer eso ya vamos a dejarlo. En mi casa el pescado no entra. La ternera hace años que no la veo. Aquí el pollo y para de contar. Y de un pollo tienes que hacer 4 comidas. Y yo me pongo yo, que soy yo y mi hijo nada más. Este es el dormitorio. Este es el dormitorio. ¿Tú pasas frío en tu casa? Sí, ya tengo hasta una faldilla puesta, mira, de la mesa porque es que no tengo mantas. Y tengo una faldilla de la mesa puesta en la cama. Aparte de la manta, tengo la faldilla, porque aquí es un frío que te mueres por la noche. Tenemos un radiador así, que se lo mete mi hijo de vez en cuando para caldear un poquito la habitación, porque es lo que hay. Y ahora os lo enseño, que está la habitación del niño. Y es lo que... Te enseño el radiador que tenemos. Esta es la habitación del niño. Ese es el radiador que tenemos. Sí. Para calentar toda la casa. Que tú dime a mí, una casa de 70 metros, con eso, ¿cómo lo caliento? Claro. ¿Cómo lo caliento? Madre mía. Si yo le pregunto, ministro, qué hace el Gobierno por estas familias, me responderá que el bono social del que se benefician 2 millones de familias. Pero más allá de eso, ¿no se podría bajar el IVA? Lo tenemos ahora en un 21%. ¿No podemos dejarlo en un 4%, que es, por ejemplo, lo que se aplica al porno? Bueno, ¿No es mucho más básica la electricidad que el porno? No le iba a responder exactamente por el bono social, le iba a responder por las palabras que la señora acaba de decir cuando le preguntaron, ¿no tiene usted para pagar la factura eléctrica? Y ella dijo, no, es que no tengo nada. La pobreza energética es una parte de la pobreza en general. La pobreza energética no es distinta de la pobreza para alimentarse o de la pobreza para vestirse o de la pobreza para otro tipo de gastos en la familia. Es una parte de la crisis, es una parte de que durante el año 2008 y el año 2011 aquí se destruyeron 3.400.000 empleos. Personas que tenían para pagar la luz, para vestirse y para comer y que dejaron de tenerlo, pero dejaron de tenerlo, insisto, para todo. Entonces, la mejor política frente a la pobreza energética es exactamente la misma política que frente a la pobreza alimentaria, que es dar oportunidades para que se tenga empleo, para que se tenga un presupuesto, para que se puedan pagar los servicios básicos. Esa es la... Ahora, si me dice, ¿y entre tanto qué hace? Claro, a eso voy. Entonces le respondo con lo que usted me decía, el bono social. ¿Y qué es el bono social? Una disminución, un descuento del 25% en la factura eléctrica para las familias que son más vulnerables. Pero no se puede hacer nada más, insisto, no se puede bajar, por ejemplo, el IVA. Susana, siempre se puede hacer más, sobre todo cuando hay 4.500.000 parados, como lo que acabamos de ver esta mañana. Ahora, si me dice, ¿lo que están haciendo va en la dirección adecuada o en la contraria? Le digo, va en la dirección muy adecuada. ¿Por qué? Porque ahora, fruto de lo que se está haciendo, se está generando empleo, se está generando crecimiento, se está generando que, a pesar de que haya muchas familias que están en esta situación, haya menos de las que había hace 3 años. Perdóname que insista, ¿la bajada de impuestos se la han planteado ustedes? No, la bajada de impuestos, la que nos hemos planteado, es la que ha entrado en vigor este mes de enero, que para el 72% de todos los contribuyentes, que son los que ganan 24.000 euros o menos, hay una disminución del 23,6%. No, pero es que esto pero renta. Que yo me refiero solo al recibo de la luz, no en general, no al IRPF. Pero es que me habla de rebaja de impuestos y yo le digo sí.
Es que le preguntaba el IVA no, precisamente el IVA no, porque el IVA resulta que en España tenemos unos tipos medios del IVA inferiores a los que hay en países de nuestro entorno. Entonces, el IVA no se ha planteado, lo que se ha planteado es bajar el IRPF. ¿Por qué? Pues porque para una persona, y eso lo ha visto todo quien tiene una nómina a final del mes de enero, ha visto que le han pagado más porque se le ha retenido menos. Insisto, 72% de los españoles en este mes de enero han tenido una disminución del 23,5%. ¿Y eso qué es? Es tener más renta disponible. ¿Para qué? Para lo que usted quiera. Por ejemplo, o para combatir la pobreza energética o para combatir la pobreza para alimentaria u otro tipo de pobreza. Por tanto, sí que se va en esa dirección, pero si me pregunta si nos hemos planteado disminuir el IVA, le digo que no, no nos lo hemos planteado. Ignacio. Sí, señor ministro, pero al final, y después de este galimatías que yo creo que todo el mundo sabe que hay en torno al recibo de la luz, que por cierto ustedes además lo quieren complicar más a partir del 1 de abril, con una tarificación por horas que va a obligar a las amas de casa prácticamente a comportarse como brokers de bolsa, teniendo que mirar a qué horas son las... Ignacio. Claro, es que el que quiera ahorrar va a tener que mirar en internet los picos del mercado, como usted acaba de explicar, por Poner horas, lavadoras a las 2 de la madrugada. Bueno, eso ya hace tiempo que lo recomiendan a pesar del ruido. Pero bueno, quiero decir, este continuo galimatías que la gente al final solo acaba entendiendo que sube cada vez más, en el que 2/3 del importe aproximado de la factura son para conceptos que no son, digamos, la electricidad propiamente dicha. Ustedes hacen reformas, acaban de hacer una reforma que estaba enfocada al déficit de tarifa, pero la estructura de la generación, de lo que cuesta producir y de cómo se produce la electricidad en España, sigue estando sin tocar. ¿Ustedes piensan abordar alguna vez esa estructura de generación? ¿Ustedes piensan alguna vez explicarle a los ciudadanos, a esa señora que estaba ahí que no podía pagar la luz, que una parte de la subida del recibo de este mes es por el carbón que estamos pagando subvencionado, pudiéndolo comprar o bien en otro sitio o con otra fuente de energía más barata? De hecho, lo hemos hecho. Es más, uno de los, digamos, problemas que hemos tenido en esta legislatura en el sector energético ha sido justamente porque en el sector de la minería del carbón no han admitido bien, es lógico, la disminución de ayudas que para los planes de reestructuración de la mina del carbón, de la minería del carbón, se venían dando a lo largo de los últimos años. Pero, sin embargo, hoy, para esos planes, se da menos dinero del que se daba hace 3 años. Pero sigue siendo prioritario, la energía de carbón sigue siendo prioritaria frente a otras más baratas en el sistema. Bueno, no exactamente. Entra primero, la cogemos primero. Pero le diría que, por ejemplo, en el año 2014, un 44% de toda la energía eléctrica que se generó en España vino de energías renovables, vino de cogeneración y vino de fuentes limpias. Por tanto, el carbón es una parte... Está subvencionada, pero menos subvencionada de lo que estaba. Sí. Antes había un sistema de primas, por ejemplo. Antes el coste medio de producir 1 megavatio estaba en 50, pero si se producía con energía eólica se pagaba no 50, sino que recibía quien la producía 90. Si era con fotovoltaico, 450. Y esa diferencia de 50 a 450, ¿quién la pagaba? La pagábamos todos dentro del recibo. ¿Qué hemos hecho? Disminuir esa prima, cambiar el incentivo y ahora... Todas las renovables lo que reciben es un 7,5% sobre el valor de la inversión. Por tanto, todavía se siguen pagando incentivos. Yo creo que tenemos que seguir incentivando las energías renovables, pero se paga menos. Lo que le quiero decir es que en esa estructura de costes de actividades reguladas a las que usted se refería, que son otra parte distinta a lo que es el coste de la energía, esos costes han disminuido, porque si no hubiesen disminuido, no hubiese podido disminuir el déficit efectivamente del sistema eléctrico, que por primera vez en el año 2014 va a estar Ministro, en el entorno de cero. Nos estamos poniendo muy cafeteros, pero tiene razón Ignacio, que para entender el recibo de la luz hay que serlo. Déjeme que cambiemos de asunto. Ayer vimos que acudió a Barcelona a despedir a nuestro presidente, José Manuel Lara. Fue una multitudinaria despedida con innumerables figuras de la cultura, la política, la comunicación. Lo vemos. La comitiva fúnebre llega a la Basílica de la Purísima Concepción de Barcelona. Cientos de personas esperan en silencio para dar su último adiós a José Manuel Lara. Compañeros, amigos y su familia, su viuda y sus hijos. Estalla un espontáneo aplauso cuando el féretro es conducido hacia la iglesia.
Es el homenaje al editor de quienes han formado parte de su intensa vida. El templo se queda pequeño para albergar a todos los que quieren despedir a José Manuel Lara. Su viuda, Consuelo García Píriz, le dirige en la ceremonia unas emocionadas palabras. Sobre todo destaca que era una persona importante, pero porque hacía cosas por sus semejantes. Era, en suma, un hombre bueno, según su esposa. A la basílica acuden personalidades de todos los ámbitos. En representación del Gobierno central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, los ministros de Exteriores y del Interior, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el alcalde de Barcelona, entre otros. Creo que ha sido un referente en todos estos años y yo confío en que de ese espíritu pues se siga aprendiendo y sigamos todos trabajando con esa fortaleza de ánimo que él siempre tuvo. La labor que ha hecho de desarrollo de la lengua y la cultura española ha sido una hazaña gigantesca. Le vamos a echar mucho en falta, pero su obra permanece. Un gran editor, una persona que ha apoyado la cultura y que siempre ha tenido un compromiso de responsabilidad con el país y que además entendía a la vez España y Cataluña. Junto a la familia de José Manuel Lara, su equipo más cercano, integrantes del mundo empresarial como el presidente de Telefónica, Repsol o el Corte Inglés, empresarios de distintos sectores unidos en la despedida a un gran compañero, representantes de la comunicación y la cultura también muy presentes en la ceremonia y destacando la figura del gran editor José Manuel Lara, decenas de escritores como Rosa Regás, Carlos Ruiz Zafón y María Dueñas. Perdemos probablemente a la persona que más ha hecho por el mundo de los libros en este país en los últimos 20 años, no solo por el mundo de los libros, sino por la industria de la cultura. Queda su legado y queda una gran lección de humanidad que yo creo que con su coraje nos tiene que enseñar mucho a todos. El párroco de la Basílica de la Concepción ha destacado la figura de José Manuel Lara como un editor global, humilde y sencillo, algo que da buena prueba, según él, de la dimensión humana de este gigante de la cultura. Carmen. Ministro, usted conoció muy de cerca a nuestro presidente, además como duro negociador. Discutieron mucho por los canales y sabe que en Tres Media salió muy perjudicada, perdimos 3 canales. ¿Qué va a pasar ahora? Porque hay 8 más que están en el aire. Y si nos puede hacer también una valoración de la personalidad de José Manuel Lara, por eso, porque le conoció muy de cerca. Bueno, la personalidad, en lo que lo conocí, creo que era una figura de una talla humana extraordinaria, tal como ya se ha dicho, un empresario que apostó de manera muy clara por la cultura en España. Además, en lo que lo conocí pude saber que ayudaba y mucho a muchas personas anónimas que se dirigían a él con problemas y se ocupaba de ellas sin ningún tipo de ruido, simplemente porque sabía que tenía que ayudarlas, que podía ayudarlas y las ayudaba. Y luego, como empresario, destacaría pues su capacidad de emprender nuevas cosas, su capacidad para articular equipos, para disponer de extraordinarios profesionales y sobre todo ha dado un ejemplo de que en España y en Cataluña es posible ser un gran empresario español y un gran empresario catalán, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo pues que es un paradigma de lo que es un gran empresario en España y en Cataluña. En cuanto al tema de los canales de televisión, efectivamente, ha habido diferencias entre el sector, las hubo en el momento de ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al apagado de 9 canales de televisión digital terrestre. Finalmente, pues lógicamente, como ocurre con todas las sentencias, cuando son firmes además y además cuando haya percibimientos del propio Tribunal Supremo para que se procediera al apagado, así se hizo. Hay pendientes otros 8 canales de televisión digital terrestres que son objeto de un recurso en el Tribunal Supremo, respecto a los cuales no hay ningún tipo de resolución, y desde luego la apuesta del Gobierno en esta materia es que la televisión digital terrestre siga siendo la gran apuesta del futuro, fundamentalmente en lo que es la alta definición. Lo que pasa, ministro, es que cuando ustedes hablan de economía, una de las cosas que ofrece el Partido Popular es seguridad jurídica. Claro, las empresas hacen una inversión pensando en que tienes unos canales y a medio plazo se cambian las reglas del juego. Sí que es cierto que fue por una sentencia, pero también es cierto que el Gobierno no hizo nada por modificar Yo entiendo que ahora la intención es tampoco hacer nada, es no interferir. Entonces, en esos 8 canales que ahora mismo están en el aire, ¿el Gobierno no va a interferir, claro, pase lo que pase?
Bueno, vamos a ver, si me permiten, no es exactamente así, ¿no? Porque, claro, el tema es que los 9 canales a los que hacemos referencia fueron, digamos, adjudicados en el año 2010, pero sin el procedimiento que en ese momento preveía la ley. Y el procedimiento era el de un concurso, y como quiera que no se adjudicaron por esa vía, sino por un acuerdo de consejos de ministros, fue lo que hizo que hubiese un recurso, pero no del gobierno, sino un recurso de una empresa privada, quiero decir. Durante la ¿no? sentencia, el gobierno, digamos, no se mojó en buscar soluciones pensando en las empresas. Claro, es que una sentencia, lo único que se puede hacer ante una sentencia es cumplirla. Le digo más, hubo un apercibimiento por parte del Tribunal Supremo al Gobierno, particularmente al Ministerio de Industria, de Energía y Turismo, para que hubiese un cumplimiento de esa sentencia. Entonces, es verdad lo que usted dice, fue un perjuicio para las empresas que habían actuado a lo largo de todos estos 3 años como si esos canales fueran realmente de ellos. Pero cuando el Supremo, nos puede gustar más o menos, ¿no? Pero cuando el Supremo tiene un pronunciamiento de estas características, pues lógicamente debe cumplirse, ¿no? Ministro, le liberamos en este punto, ese era el compromiso. Solo una pregunta muy rápida. No se ve usted haciendo las maletas, ¿no?, para ir a Canarias. Yo me veo como candidato a la presidencia. Yo las hago todos los viernes que vuelvo a casa y tengo actividad ahí del partido, pero yo estaré siempre dispuesto a hacer lo digo porque lo que haya de hacerse. Que no habría crisis de gobierno, que no habría cambios, entonces, y entiendo que eso supone que no les van a mover la silla. Hay que hacerle caso al presidente Rajoy, hay que escucharlo. Muy bien, pues muchísimas gracias.